Bueno, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Salud, Buenas pues. noches, licenciado. Salud con cafecito. Buenas noches. Vamos a ubicarnos en el último artículo que estuvimos viendo. No sé si estoy mal, fue el artículo 52. ¿Me corrigen? Sí, licenciado. Artículo 52. Miren, vayan practicando con el uso de su cámara. Porque ahí se recuerdan que para el examen siempre es con cámara. Y sin audífonos, ¿verdad? Así como lo dije en las instrucciones. Entonces, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ya les comenté ese memorial que les compartí, luego con mucho cariño, con mucho precio. Es de un caso real, como les mencioné, de un familiar también. De dos familiares, mejor dicho, de uno que falleció y de otro que no recibió la pensión. Y ahora va a tocar todavía promover un juicio para un incidente para ver quién es el beneficiario de los derechos post-morte, para poder cobrar todavía, después como de 9 años. Si a eso le podemos llamar justicia. Como abogados a veces llegan momentos en que uno puede decepcionarse o puede tener un conato de decepción. Porque cuando a uno le enseñan en la universidad, cuando a uno le enseñan en la universidad, uno se imagina un mundo perfecto. Un mundo en los cuales cuando se hace una petición se resuelve, y un mundo en lo cual todo encuadra y casa perfectamente. Pero en la realidad, cuando uno ejerce, uno se da cuenta que es muy diferente la teoría a la práctica. Y uno puede en algún momento pues sentirse que se decepciona, pero como dijo la ranita, luego me recuerdo que yo soy el abogado y que aparte de velar por la justicia, pues cobro mis honorarios. Y yo pienso que esa es suficiente motivación para seguir uno adelante. ¿Ya? A pesar que tengamos golpes en la vida, que de repente nos resuelven sin lugar una demanda pues que nosotros con todas las de ley podemos creer que tenemos la razón, pero a que al final se resuelve sin lugar. ¿Ya? No crean ustedes que porque se pierden los casos es posible que no hayamos tenido razón. No olvidemos que también son humanos los que están juzgando. No olvidemos que también, así como que también en la cárcel hay inocentes, que yo lo creo, que incluso tengo un amigo que fue condenado a 35 años de cárcel, supuestamente por haber eliminado físicamente a una persona, y no fue así. Entonces, yo sí creo que hay inocentes en la cárcel, pero no porque
hayamos tenido una mala experiencia, nos vamos a decepcionar de la carrera. O vamos a decir, solo nos vamos a dedicar a dar clases. O solo nos vamos a dedicar al notariado. O solo nos vamos a dedicar al mercantil. Cuando nosotros estudiamos, nos preparan para todo. Que ya posteriormente surgen las especialidades, sí es cierto. Pero nosotros tenemos toda la base, todo el conocimiento necesario para trabajar cualquier área del derecho. Créanlo. No se sientan menos que nadie, ni tampoco se crean más que nadie. Porque quien no encuentra a su papá en la casa, ¿lo encuentra en dónde? En la calle. La En la calle. calle. Lo encuentra en la calle. ¿Ya? Respeten siempre el derecho de piso, respeten siempre a los que han estado antes que ustedes. Porque esos que han estado antes que ustedes les pueden aportar mucho a su vida. A los mayores, respétenlos, a los ancianos. De repente ese anciano no recibió ninguna preparación, pero sí tiene la escuela de la vida y le va a poder dar a usted un consejo, aunque usted sea un doctor en derecho, aunque usted tenga una especialización. Entonces, siempre sean prudentes, sean respetuosos, construyan puentes, no construyan muros, porque cuando uno construye muros, lo que encuentra es un gran paredón y a chocar se va. Entonces, siempre doy unas palabras introductorias. De repente a alguien le gusta, a alguien no le gusta. Yo las doy porque considero que todos a veces necesitamos a veces recordar que primero somos humanos y que después somos todo lo demás. ¿Ya? Bueno, artículo 52, Ley del Tribunal de Cuentas. Ahorita pues vamos a ver generalidades. No estamos enfocados todavía en el procedimiento del juicio de cuentas ni en el procedimiento del juicio económico coactivo. Lo que estamos viendo son las generalidades. Para comenzar, ya vimos que lo que estamos viendo es tan antiguo que esa ley que estamos viendo, ¿de qué año es? Pregunto. 1956. 1956. 1956. Muchos no habíamos nacido. Y algunos que ya habían nacido no sabían que existía esa ley. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? No nos estamos inventando el agua azucarada. Es una ley ya parchada. Es una ley ya mutilada. Porque vimos que todos los artículos del inicio ya no están. Pero como nos falta esa cultura legislativa de crear nuevas leyes y que a veces en lugar de crear nuevas leyes, nuestras autoridades están enfrascados en problemas políticos más que buscar soluciones. Soluciones porque lo que se pretende mediante el derecho administrativo y procesal administrativo es el bienestar general o bien común. ¿Ya? ¿Les interesa más la política
Porque ahí está el dinero. Que resolver los problemas sociales y problemas jurídicos que enfrenta la sociedad guatemalteca. Que democracia, que no sé qué. No, miren, enfoquémonos. Y es necesario que vayamos entonces a artículo 52. Y en el 52 yo voy a ir pidiendo apoyo a algunos estudiantes. Los que deseen me apoyan y los que no, pues calladitos se miran más bonitos, dicen dicho, ¿verdad? Vámonos entonces, artículo 52, que al principio son generalidades y después vamos a llegar a propiamente a los juicios. El artículo 52 lo que establece, para los que no, esta es su clase, su primera clase de la ley del Tribunal de Cuentas, estamos viendo la ley del Tribunal de Cuentas. Lo que establece es que cuando no hay tribunales especializados en materia de cuentas o en materia económica coactiva, entonces los jueces que van a conocer son los jueces de primera instancia, ¿qué? Pregunto. Departamentales. Departamentales. Y específicamente, ¿cuáles piensan ustedes que son? Porque Juicios de paz. Pues no dice penales, laborales, civiles. Los civiles. Efectivamente. ¿Serán jueces, dice aquí? ¿En materia qué? Económico activa. Económico coactiva. ¿Cumplirán funciones de qué? Como jueces privativos de qué? En materia económica. Ajá. En materia económica coactiva, con base en el expediente que remita ¿quién? El Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas. Aquí quiero dejar claro. No podemos ir al juicio económico coactivo si previamente no llevamos antes el juicio de cuentas. Esto es con base en la ley del Tribunal de Cuentas. Puede hacer que podamos ejecutar antes una multa y mediante el económico coactivo, pero aquí, según esta ley y según lo que nos enfocamos, que son los casos concretos que están enfocados aquí y que previamente están establecidos que debe llevarse a cabo un juicio de cuentas, es que no podemos ir al juicio económico coactivo si realmente no tenemos constituido un título ejecutivo. ¿Dónde vamos a constituir el título ejecutivo? Pues mediante el juicio de cuentas. ¿Dónde se va a llevar a cabo el proceso o el juicio de cuentas? Pues en el Tribunal de Cuentas. Entonces, ¿quién es el que tiene que remitir el expediente para que se prosiga con el juicio económico coactivo? Pues obviamente, ¿qué tribunal? El Tribunal de Cuentas. Es por ello que está establecido en materia económico coactiva con base, ¿qué dice aquí? En el expediente respectivo que les remita el Tribunal de Cuentas. Efectivamente. Y dice que ese expediente puede ser remitido en base en el expediente respectivo que les remite el Tribunal de Cuentas y deberán tramitar el procedimiento de oficio. De oficio. E inmediatamente. Ajá, de oficio. De oficio. Pero, ojo,
La remisión es de oficio. Pero ¿quién es el que tiene que accionar en el juicio económico coactivo? Pues al igual que en el juicio de cuentas, la Contraloría General de Cuentas. Yo solo les estoy enseñando contencioso, juicio de cuentas, económico coactivo en la vía judicial, porque no hay más tiempo. Imagínense que con estas pocas leyes hay unos que ya no aguantan. Imaginemos que fueran todo ese montón de leyes, ni el tiempo nos aguanta. Entonces yo he tratado de enfocarnos en lo más elemental, en lo más común, en lo que ustedes se van a encontrar afuera. ¿Quién no le va a hablar del juicio de cuentas? ¿Quién no le va a hablar del económico coactivo? ¿Quién no le va a hablar del proceso contencioso? Todos. Eso es lo más general. Entonces, quedando claros, para ir al juicio de económico coactivo previamente, tenemos que agotar el juicio de cuentas. ¿Dónde se va a llevar a cabo el juicio de cuentas? Pues en el Tribunal de Cuentas. ¿Quién es el que tiene en su poder el expediente del Tribunal de Cuentas? Perdón, el del juicio de cuentas, el Tribunal de Cuentas. Entonces, ese es el que lo tiene que remitir para ya proceder ¿a qué? A la ejecución. Porque no olvidemos que el juicio de cuentas es un juicio de conocimiento que posteriormente tendrá que ejecutarse el título. ¿Y cuál es ese título que debemos ejecutar en el económico coactivo? Pues la sentencia. La sentencia del juicio de cuentas es la que vamos a tener que ejecutar en el económico coactivo. Ese va a ser nuestro título. Artículo 53. ¿Quién me apoya? Por favor. Yo le... Su gusto, Lick. El Tribunal de Cuentas, artículo 53. El Tribunal de Cuentas conocerá en segunda instancia en los juicios de cuentas y los procedimientos económico coactivo. Pasará a la Contraloría copia certificada de los fallos que dicte para los efectos del finiquito. Bueno, entonces el competente para conocer los juicios de cuentas en segunda instancia, dice, ¿verdad? Los juicios de cuentas y los, ¿qué dice aquí? Procedimientos. Procedimientos económicos coactivos. Ojo, cuando hablamos de procedimientos aquí ya no nos estamos refiriendo a procedimientos administrativos. Es más, está mal nominado. No son procedimientos económicos coactivos, porque ese es un conjunto de procedimientos y ese ya es un proceso. Ese es un juicio. Juicio económico coactivo. Pero ¿qué podemos esperar de una ley que fue hecha en el año 56 y que ya el derecho ha evolucionado? Hay una dialéctica, no se quedó estancado y ya todos sabemos que cuando hablamos de procedimientos nos referimos a un conjunto de procedimientos que se convierten ¿en qué? En un proceso. Pero aquí está nominado procedimientos económicos coactivos. Pero sabemos que de hecho es un proceso o es un juicio económico coactivo.
es posible que el demandado, el funcionario, el exfuncionario o la persona que administra recursos del Estado resuelva su situación jurídica. Y entonces, ¿qué es lo que busca una persona cuando ya ha resuelto su situación jurídica? Pues busca obtener un finiquito. ¿Qué andaban haciendo los políticos para poder participar en el proceso electoral? Buscando finiquito. Un finiquito. Finiquito. ¿Qué andarán haciendo los que se lograron inscribir por un amparo provisional o por cualquier argucia para tomar posesión? Buscar un finiquito siempre. Buscar un finiquito. Y es posible que hasta falsos anden por ahí circulando. Porque como que el finiquito se volvió la presea más codiciada por los políticos que quieren seguir procurando el bienestar general y el bien común de los guatemaltecos, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, estamos. Adelante, Juan Gabriel. Buenas noches, Eli. ¿Qué tal está? Bien, por la gracia de Dios. Qué bueno. Una pregunta. Ahorita que mencionó usted el tema del finiquito, me viene a la mente el caso particular de Jordán Rodas, que él presentó un finiquito como parte del expediente de inscripción como candidato, pero tiempo después lo dejaron sin efecto. Y era el tema de discusión en ese momento, que él ya tenía un finiquito y sin embargo perdió validez. Entonces, desde mi punto de vista, el criterio es de que el finiquito no es eterno, sino que depende de algunas actuaciones. Son Está mal provisionales. utilizado el término. Son provisionales. Puede ser que antes lo tenía y que ahorita ya no lo tenga, porque ya le encontraron algo. Correcto, y ese era el punto medular de la discusión. Y como para esto se prestan las redes sociales, que unos opinan una cosa, otros opinan otra, siempre nosotros como profesionales del derecho debemos de ser objetivos a la hora de analizar. Por eso le daba mi punto de vista, ¿verdad? Y yo considero que no son eternos, que son provisionales y que van a depender de las actuaciones judiciales o los hallazgos o algunas circunstancias que de alguna manera invaliden el finiquito. ¿Verdad? Entonces, de hecho, pero tiempo después ya tenía unos hallazgos. Así es, Juan Gabriel. Yo pienso que Juan Gabriel allá en el otro lado debe estar feliz por sus intervenciones, fíjese. El tocayo, dice usted. Sí, hombre, lástima que no me nombró como representante o mandatario. Solo que no le haya dedicado a usted el amor eterno. No, y tampoco el de querida. Pues sí, es cierto. Licenciado, disculpe, ¿y cuánto tiempo puede durar un finiquito? Es que el finiquito es como el amor. Disfrútelo mientras dure. Gracias, ¿no? Licenciado. Porque puede ser que hoy la quieran y mañana ya no. Ah, ok. Depende del amor entonces. ¿Ya? Finiquito. Que cuando uno dice finiquito, como que dice ya resolví todo. Pero hasta hoy, hasta ahorita que me lo extendieron. Pero ya mañana no sabemos. Y por eso alguien dirá, está mal utilizado. Y por eso es que incluso ahí en el finiquito que yo he tenido también, por la misma docencia y lugares donde he estado y que ni he administrado recursos, gracias a Dios. Pero
ahí dice abajo que es provisional. Una gran contradicción entre el documento y entre esa anotación que está ahí abajo. Porque hablar finiquito es resolver, tener resuelto todo. ¿Ya? Entonces yo creo que no quedó más un mejor ejemplo. Como quien dice, el finiquito dura lo que dura el amor, ¿verdad? Porque uno no sabe cuándo ese finiquito lo va a respaldar y cuándo ya no. Eso quiere decir que está mal nominado. En todo caso, tendría que ser una certificación. Ah, así es. ¿Verdad? Porque el finiquito puede ser precoz según su explicación. Así es. Pero al enfocarnos en este artículo que está aquí, aquí sí se refiere para los efectos del finiquito. Pero en el 53, en lo último. Pero aquí está enfocado más al finiquito dentro del proceso que está instruido en su contra. ¿Ya? Miremos eso último que dice. Pasará a la Contraloría copia certificada de los fallos que dicte. ¿Para efectos de qué? Del finiquito. Pero finiquito dentro del proceso. Como quien dice, si hay otro proceso, ya no tiene finiquito otra vez, ¿verdad? Tendría que obtener otro. Entonces, está mal nominado ese documento. Bueno, sigamos. ¿Quiénes son los que conocen entonces en el juicio de cuentas y en el juicio económico coactivo? El Tribunal de Cuentas conocerá en segunda instancia en los juicios de cuentas. Ahorita esto nos va a quedar un poco confuso, pero se va a aclarar cuando ya miremos el esquema y miremos que hay juicio de cuentas y que hay apelación y que en la apelación ya va a ser el tribunal de segundo grado, porque aquí vamos a encontrar tribunal de primer grado y tribunal de segundo grado, que en este caso sería el encargado de conocer la apelación del juicio de cuentas. Pero no solo la apelación del juicio de cuentas, sino que ¿qué otra cosa menciona ahí, Leslie? Según el artículo 53. Y los procedimientos económicos coactivos. Como quien dice, ya fue el juicio de cuentas, ahora lo que sigue es el económico coactivo. Ya fue el juicio de cuentas, ahora lo que sigue, si está inconforme, es la apelación del juicio de cuentas. Licenciado, buenas noches. Adelante. Licenciado, buenas noches. Disculpe, me quedé algo así. ¿Me podría aclarar la diferencia entre de primer grado? No es lo mismo a primera instancia, ¿verdad? Es lo mismo. Es lo Es mismo. lo mismo, es lo mismo. Ah, ya. ¿No te acordás que te estoy diciendo que estamos con una ley antigua, pues? Oh, ya. Como quien dice el primer round. Es lo mismo, pero como antes decía primer grado, segundo grado, bueno. Ahora es primera instancia, segunda instancia. Como quien dice la primera comparecencia, pues, ante el juzgado. Bueno, ya quedamos. ¿Quién promueve esos juicios? La Contraloría General de Cuentas es la que debe accionar. Sigamos con el articulado. ¿Quiénes están sujetas a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas? Las oficinas están sujetas a fiscalización.
¿Y quiénes serán esas personas? El último día Juan Gabriel hizo un aporte. Funcionarios, exfuncionarios públicos y en conjunto toda persona que administre o maneje recursos públicos. Y entre ellos encontramos asociaciones, ONG. ¿Qué más? Patronato, ¿será que reciben? Toda dependencia o persona que reciba recursos y administre recursos del Estado tiene la obligación de rendir cuentas. Adelante, Noé. Por ejemplo, ese artículo dice también sujetos a fiscalización, que se refiere al artículo 2, pero eso ya no tendría sentido porque está derogado, pienso yo, no sé si Sí, a eso iba, Noé, te me adelantaste. Ahí El licenciado. que se refiere al artículo 2 y que eso ya está derogado, pero después de esta ley surgieron muchas leyes más que no son ajenas a esto. ¿Qué quiere decir? Hay ley del presupuesto. ¿Ya? Hay ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su reglamento. Y es más, hay hasta circulares emitidos. Puede ser que hayan acuerdos también. Que si bien es cierto, ya en la ley del Tribunal de Cuentas podrían decir, no, ya no. Ya no en esa ley. Pero en otras leyes no solo está amarrado el marranito, sino que ya está listo solo para que le den el sacrificio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir, Eduardo? Que aunque ya no esté vigente ese artículo, hay más normativa que lo tiene contemplado. Entonces, obvia bien todos, es esa referencia al artículo 2, porque esa sí sabemos que ya no existe. ¿Estamos claros ahí, Noé? Que si alguno... ahí sí habría que integrar algunas otras leyes entonces para... Hay que integrarlo. Gracias. Y desde otro punto de vista, si alguien invoca ese artículo, podría ser una excepción en determinado momento como parte de la defensa técnica. Podría ser una excepción, pero no creo que le prospere. Porque le van a resultar no solo un artículo 2, sino que le van a resultar varios artículos de otras leyes. ¿Estamos? Sí, gracias, Lick. Bueno, para iniciar un juicio de cuentas es necesario, artículo 55. ¿Quién me apoya con ese artículo? Yo, licenciado. Adelante, Leslie. Artículo 55. Para iniciar un juicio de cuentas es necesario que previamente exista el expediente en glosa con reparos no desvanecidos, tramitado y formulado por la Contraloría de Cuentas. ¿Qué quiere decir? Que si administrativamente, porque ahí habla un expediente en glosa, y que yo ya les dije a ustedes que la vía administrativa no se la voy a dar, sino que solo me voy a enfocar en la vía judicial. Y que la vía administrativa ustedes la van a ver con el trabajo que les dejamos, ¿verdad? Que les dejé.
con la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y con el reglamento. Bueno, pues, ¿qué quiere decir? Que para ir a un juicio de cuentas, previamente tiene que haber una vía administrativa. Previamente tiene que existir ya un expediente administrativo. Y aquí menciona, y ese es un término más de auditoría, y ahí tal vez nos pudiera apoyar un poco Juan Gabriel, expediente englosa. Como quien dice, usted tiene estos reparos, ya se hicieron las revisiones, las auditorías, pero usted todavía tiene esto pendiente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir expediente englosa, Juan Gabriel? Básicamente, cuando hay un procedimiento administrativo de cuentas, el auditor integra un expediente de todos los documentos y antecedentes de la revisión, y como parte del resultado tiene un informe de auditoría que contiene hallazgos, ¿verdad? Y reparos. Después de... Pero eso no es en el juicio de cuentas. Lo hago No, en el procedimiento, ese es en el procedimiento administrativo, la Contraloría de no es en el Cuentas. juicio de cuentas. Sí, Porque ese expediente es el que va a servir de base para el juicio de cuentas. para ir a demandarlo. Sí, para el proceso de conocimiento. Sí. Y después viene el proceso ejecutivo. Así es, económico coactivo. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que los contralores designados por la Contraloría General de Cuentas, pues van a fiscalizar las instituciones. A veces van a auditorías específicas, como quien dice, hay una denuncia y hay un chío, como le decimos vulgarmente. Y a veces van, que también se denominan auditorías específicas. O van a auditorías normales. Van a ver si está cumpliendo con las normativas. Van a ver si se está realizando gastos en renglones presupuestarios que no corresponden. ¿Ya? Y si encuentra hallazgos, al principio esos son hallazgos, ¿verdad? Entonces viene y administrativamente eso se convierten en reparos. Y entonces, por un lado, en ese informe que se menciona expediente en glosa, obviamente por un lado detalla qué fue lo que encontró, y es más, viene hasta por columnas ese informe, por apartados, y ahí le dice, encontramos esto. Pero a la par está otra columna, otro espacio, y le dice, lo cual la autoridad debía proceder de conformidad con el artículo tal y tal, la ley tal y tal, de esta manera, lo cual no se hizo. Entonces ahí se convirtió en ¿qué? En un reparo. Como quien dice, usted actuó mal. Y administrativamente, obviamente, le van a correr audiencia y usted va a poder desvirtuar. Si usted desvirtúa, no hay una razón para que le promuevan un juicio de cuentas. Pero si usted administrativamente no desvirtúa, entonces ahí viene el juicio de cuentas. Ahí viene el juicio de conocimiento. Y en ese juicio de conocimiento también le van a correr audiencia. Le van a correr audiencia, ¿ya? Y usted tendrá que asumir la actitud que usted considera. Se va a aperturar a pruebas y al final se va a resolver. ¿Qué van a resolver? Con lugar el juicio de cuentas, sin lugar, lo condenan, lo absuelven. Entonces, ese expediente en glosa lo que contiene es, en una forma detallada, todo lo que a usted le encontraron. Pero no crea que le encontraron bueno.
todo lo malo que le encontraron a usted. Por eso es que se vuelve un reparo. Porque si no, simplemente sería el informe que hace el auditor y en el informe no existirían hallazgos. Pero hay hallazgos cuando se ha vulnerado, por ejemplo, procedimientos, cuando se ha vulnerado, por ejemplo, normas de cumplimiento obligatorio de parte de la autoridad o de la persona que maneja esos recursos. Perdón por la pausa. Que cabal necesitan mi vehículo, entonces se lo van a llevar. Pues sí, entonces cuénteme, ¿alguna duda? ¿Ya comprendieron qué es el expediente en glosa? Le digo una pregunta, disculpe. Adelante. Cuando usted hablaba de que expediente en glosa dice todo lo que encontraron, o sea, los auditores, digamos, hacen esos reparos. ¿Habrá un margen ahí o le dan un chance para que pueda enmendar eso o tiene que esperar hasta que ellos terminen, ¿cómo le dije yo? Todo el proceso. Hasta que terminen el informe se da cuenta uno. Y es lo que usted decía, ahí le dan chance para, digamos, Para que ustedes desvanezcan, pero es administrativamente. Ya hay revisiones y contrarrevisiones y un montón de situaciones que se pueden dar ahí, ¿verdad? Tratando uno, como quien dice, de irse quitando los hallazgos. Hay hallazgos que se desvirtúan y hay hallazgos que se confirman. Y entonces los que se confirman, si no se cumple con ciertas multas, porque a veces permiten pagar multas en ciertos casos y en otros casos que ni aunque esté pagara doble multa se lo quita, porque ya se volvió penal. ¿Ya? Entonces viene y cuando usted evacúa administrativamente puede hacer que se queden sin efecto algunos. Y casi siempre se quedan sin efecto varios. Por ejemplo, en mi caso, a veces me han buscado funcionarios. Me han buscado funcionarios para que yo les evacúe esas audiencias. Me traen todos los expedientes y tengo que ver. Y también se tiene que venir a sentar aquí conmigo a trabajar y a trabajarlo en forma conjunta para ir desvirtuando y sí se han quitado varios. Hay unos que se han quitado totalidad y unos que se han quitado algunos. ¿Ya? O sea que todavía administrativamente se puede. Se puede todavía judicialmente y se puede todavía en el económico coactivo. O sea que hay varias posibilidades de, como quien dice, de no pagar, pues. Porque al final es lo que busca. Que pague uno o multa o que pague uno con cárcel. Y antes primero era lo administrativo y después era lo penal. Ahora ya se pueden las dos. ¿Ya? Ahorita para la campaña política hubieron muchos que andaban corriendo por los finiquitos para participar y ahorita hay otros muchos que andan corriendo para poder tomar posesión. ¿Ya? Puede ser que hayan tenido finiquito para poder participar, pero ahorita a estas alturas ya no tienen finiquito, tienen problema para poder tomar posesión. Y como ustedes saben que cuando hablamos de política hay enemigos políticos.
Y el enemigo político lo que anda buscando es ver dónde le encuentra algo a usted. Si no le ganó las elecciones, pues no lo deja tomar posesión. Entonces uno tiene que estar todo, como que dice, trabajar conforme a la ley, evitarse problemas, evitarse roces, porque cuando uno tiene roces, tengan seguro que tarde o temprano vienen facturas. Y que aquí de este mundo nadie se va sin pagar las facturas. Todos. ¿Ya? Entonces, por eso siempre tenemos que ser, ¿qué? Prudentes en lo que vamos, ¿verdad? Respetemos a los ancianos, respetemos a los que estuvieron antes de nosotros, seamos prudentes, conduzcámonos siempre por el, como quien dice, por una senda recta, ¿verdad? Aunque siempre van a haber obstáculos. Bueno, continuamos. Entonces aquí, expediente en glosa, ¿verdad? ¿Con qué dice ahí? ¿Con qué dice ahí? Con reparos no desvanecidos. Con reparos no desvanecidos. Tramitado y formulado por quién dice? Por la Contraloría. Págame la estufa de cuentas. Se va a quemar la comida. Por la Contraloría General de Cuentas. No sé si miran ustedes eso ahí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Lick. Sí, Lick. Tramitado y formulado por la Contraloría General de Cuentas. Expediente en qué? En glosa. Con reparos. No desvanecidos. Tramitado y formulado por quién? Por la Contraloría General de Cuentas. Ah, ¿quién es la obligada para formular esto? Mandar los expedientes en glosa. Pues la Contraloría. Como quien dice, es el encargado de atornillar, ¿verdad? Al que ha hecho mal uso de los recursos. A promover la acción legal. Que dé lugar a procedimiento. Formados en virtud de ¿qué? De revisiones. Revisiones, glosas, auditorías o inspecciones que efectúen de conformidad con la ley, los cuales servirán de base para el juicio ¿qué? Respectivo. ¿Qué juicio estamos hablando? Juicio de Cuentas. Juicio de cuentas, porque todavía no vamos a ejecutar nada. Todavía se está conociendo. Cuando ya dicten sentencia, entonces ahí ya vamos a poder ejecutar mediante el económico coactivo. Antes no. No tenemos título. Aquí dice la Contraloría al remitir los mencionados expedientes directo dictará providencias correspondientes con las observaciones del caso. Cada expediente de reparos o no desvanecidos dará origen ¿a qué? A un juicio de cuentas.
Y es más, dice cuentas separado. Sin perjuicio, obviamente, de que posteriormente se pida la acumulación. Acumulación que va a ser conforme el ordenamiento jurídico contenido en las leyes procesales civiles. ¿Qué establece el ordenamiento procesal civil? ¿Cuál es la forma de acumular? La forma de acumular es que todas las demandas se deben acumular al juicio más antiguo. O sea, aquí es la misma mecánica. Pero eso no quiere decir que no le puedan promover varios juicios de cuentas y que el tribunal no pueda limitarse a negarse a dar el trámite al juicio de cuentas. Si se dan cuenta, yo cuando les doy clases, no solo les doy clases de mi curso, sino que les relaciono todo lo relacionado, valga la redundancia, les menciono hasta proceso de otras áreas del derecho. Pero eso ha sido porque yo he tenido la bendición de ir a trabajar procesos penales, civiles, laborales, hasta de familia, ¿verdad? Entonces, me ha permitido tener una visión amplia de que únicamente cambian los escenarios y los actores, pero que hablando de procesos, los procesos tienen una mecánica común y que algunos comparten ciertas instituciones del derecho procesal que son aplicables supletoriamente a las demás ramas del derecho. Que sí es cierto, hay instituciones que no se pueden aplicar, como por ejemplo, no podemos crear delitos por analogía. Ahí sí hay una prohibición categórica, en donde no se permite. Bueno, sigamos. Cada expediente de reparo no que desvanecidos dará origen a un juicio de cuentas por separado ante los jueces de primer grado o en segunda instancia. Ahí es donde nos damos cuenta que hablar de primer grado se refiere a jueces de primera instancia. Mire, Edgar. Sí, Primer grado o segunda instancia. Quiere decir que son sinónimos. Si no hubiera hecho, si no se hubiera hecho en primera, se podrá pedir la acumulación. Y se me cerró esto. ¿Quiénes pueden promover ese juicio? ¿Quiénes están legitimados para hacerlo? Pues el jefe de la Contraloría General de Cuentas. ¿Quién es el jefe de la Contraloría General de Cuentas? El Contralor General de Cuentas. El Contralor General de Cuentas. Él es el legitimado activamente para poder promover todas estas acciones. Pero como él tiene mucho trabajo, entonces le da la posibilidad de que pueda nombrar a otros contralores. Alguien me dirá el del departamento, pues al que él se le ocurra. Lo importante en un proceso es acreditar la personería o la calidad con que se actúa dentro del proceso. Y si el contralor que comparece tiene el nombramiento, tiene la designación, entonces puede participar dentro del
proceso. Si no tuviera eso, se le podría plantear hasta excepciones, porque no estaría debidamente, ¿qué? Legitimado para poder participar dentro del proceso. ¿Estamos? Aquí estamos, ¿verdad? Sí, disculpe, aprovechando el momento. ¿A qué es equivalente los jueces de primera instancia departamentales actualmente? Es que se me había cortado el audio cuando lo explicó hace un ratito. Pues es, ¿Qué dice el artículo 52? Primera instancia, dijimos civiles, ¿verdad? Departamental. Civil, va, está bien, Civiles. gracias. Civiles, porque yo le dije que había penal, laboral, pero no eran esos. Y tiene una lógica, Noé. Y la lógica es que supletoriamente vivimos aplicando ¿qué? Código Procesal Civil Mercantil y ley del organismo judicial. Gracias por la aclaración, licenciado. Ya. Es función potestativa de cuentas y los jueces de primer grado. Miren, que aquí también se resuelven un montón de situaciones. ¿Qué es lo que se puede pedir? Nuevas revisiones. Y puede hacer que en esas nuevas revisiones se desvirtúe los reparos. Obviamente, si no se desvirtúa, el proceso tiene que seguir. Aquí este artículo 60 habla de los juicios de cuenta y los procedimientos económicos se tramitarán en papel simple. Esta disposición es tan antigua que eso todo se hace así actualmente. Como que dice ya menciona algo que ya sabemos. Y es más, ahora nos endosan las costas, ¿qué? Las costas procesales. Del que salga vencido en juicio tiene que pagar, ¿qué? Las costas procesales. Ojo, no es relevante este artículo para los efectos de lo que les estoy enseñando, que sí es importante saberlo, sí es importante, pero ahorita los estoy enfocando específicamente en el desarrollo del juicio cuentas y del juicio económico coactivo. Aquí habla que los conflictos de competencia entre las autoridades en materia de cuentas serán resueltos por Tribunal de Cuentas. Aquí habla hasta multas, miren. Pero aquí nos vamos a ir hasta otro artículo. Presten mucha atención. Aquí habla de los impedimentos. No les vamos a poner mucha atención a los impedimentos. Aquí habla, miren, de lo que les mencioné, de que yo siempre les he dicho, cuando en un esquema o en una ley especial no haya procedimiento, ¿qué tenemos que hacer? Acudir ¿a qué? A la supletoriedad. ¿Cuáles son los artículos cajoneros que yo siempre les he estado diciendo? 141, 142 y 143 de la ley del organismo judicial.
que antes se llamaba ley constitutiva, pero ahora ya solo es law, ¿verdad? Eso ya lo platicamos en clases anteriores. ¿A dónde se deben ser remitidos los expedientes? Tribunal de Cuentas. Al Tribunal de Cuentas. Pero aquí, ojo, aquí hay un plazo. No mayor de 20 días. Ojo. Contados. Ay, ¿se recuerdan que aquí nos tenemos que volver especialistas en plazos? Porque cuando nos va mal en un plazo, prácticamente ya perdimos el juicio. Y no solo vamos a perder el juicio, sino que vamos a perder el cliente. Y vamos a perder nuestros honorarios. Y en el peor de los casos, hasta la vida, porque uno no sabe ni con quién se topa. Y no sabemos qué le va a ofrecer a usted. ¿Qué le va a ofrecer usted al cliente? Y le voy a dar un consejo para su vida. Nunca le digan al cliente, nunca le den a un cliente un porcentaje mayor al 50%. Aunque ustedes digan, este caso está fácil, ustedes díganle, mire, aquí estamos 50. Yo voy a poner todo mi empeño para que ese 50 se convierta en el 100%. Así como están tratando de sacar 100 en el curso, o unos tratando de llegar a la zona mínima. ¿Ya? Aquí está 50. Como quien dice aquel consejo, como quien dice aquel chiste que les conté, que yo hasta a veces hasta con chiste les doy clases, pero es para que quede claro. Cuando le preguntaron a aquel individuo, ¿y cómo vas con la fulana? Y él respondió, 50-50. ¿Por qué 50-50? Porque yo quiero y ella no quiere. ¿Ya? O viceversa, ¿verdad? Ella quiere y él no quiere. Entonces, ¿ustedes qué le van a decir al cliente? Mire, aquí estamos 50-50. Hay casos, oigan bien, hay casos que se ven bien fáciles y se complican. Y casos que se ven complicados y que al final uno no los gana así, ¿ve? Fácil. Entonces, tienen que ser prudentes. 50-50. Yo lo que sí le ofrezco es ponerle la dedicación, mi tiempo, mi trabajo, y cualquier error que cometa la otra parte, nos vamos a aprovechar de ese error. Porque así es como se ganan los juicios. Los juicios son pura estrategia. Y si se descuida la otra parte, le mete uno gol. Y si se descuida la otra parte, uno le mete la zancadilla, ¿verdad? Y ustedes saben que ya derribado es más fácil, ¿verdad? Entonces, ustedes siempre digan 50-50. Ese 50-50 los va a proteger. Por si le va bien, va a decir, estaba complicado y se ganó. Qué emocionante, ¿verdad? Pero si usted ofrece y se complica, mucho cuidado. No crean que estos cabellos se cayeron por gusto. ¿Ya? Y a veces uno se confía. Pero todo es estrategia. Y ustedes tienen que aprender. Ustedes van para ser litigantes, créanlo. Y bueno, litigantes.
El que no lo crea, mejor vaya a desasignarse y se inscribe el otro año y se asigna. Y si puede, que asígnese con otro. Tienen que estar convencidos de su capacidad y de su esfuerzo. ¿Ustedes creen que yo voy a dejar tirado a un estudiante que se esfuerza? Jamás. Bueno, vamos pues. Pura estrategia. Plazo no mayor de 20 días. Debe ser remitido ¿a dónde? Al Tribunal de Cuentas. ¿Para qué? Para llevar a cabo un juicio de cuentas. Ah, pero menciona aquí todo término principio a correr. ¿Cuándo? Desde el momento de la última notificación. Que eso ya lo sabemos, eso es lo común. Sabemos que los plazos siempre tienen un punto de partida. ¿Y los puntos de partida cuáles son? Las notificaciones. Las notificaciones. Las publicaciones de los acuerdos que pudiéramos decir. Quiere decir, cuando nos corren audiencia, ahí en automático se empieza a correr el plazo. Pero ojo, puede ser de que el expediente haya sido remitido al Tribunal de Cuentas. Y aquí dice, contado desde la fecha en que se notificó la aprobación o improbación de las cuentas, dice aquí. Que no es tanto la aprobación, sino que la improbación. Porque si hay aprobación, ya no tendría una razón de ser de que se continúe con el juicio de cuentas. Como quien dice, hay una etapa preliminar. Observen bien. Ya después nos vamos a dar cuenta que va el proceso. Todo término, principio a correr, ¿cuándo dijimos? A partir de la notificación. A partir de la notificación. Y esta, como es una ley antigua, menciona que los días, que no se tienen que contar los días inhábiles. Eso ya es común ahorita, que cuando son días, los inhábiles no ingresan a la cuenta. El término de la instancia en materia de juicio es imperativo. Obviamente, si el funcionario que maneja los recursos vive en otro lugar, es imperativo que se le dé un plazo por razón de la distancia, lo cual es a criterio del tribunal. Puede ser que le den 2 días, 3 días, 5 días. Y los jueces lo fijarán según qué dice aquí. Los casos y circunstancias. Según las circunstancias, vive lejos, vive hasta Petén. Imagínense que esto hubiera sido en el año 56. ¿Será que en el año 56 se llegaba luego a Petén? Capaz que decir, como decían los abuelitos, se viajaba en bestia. Y no contaban en kilómetros, sino que en leguas. Pero ahora sí, entramos al 70. Y en el 70 sí ya vamos a ver que aquí, si ustedes ya hicieron su trabajo y no han colocado ese artículo que les voy a mencionar, el artículo 70 es clave. ¿Por qué es clave? Porque si bien hemos definido doctrinariamente qué es el juicio de cuentas, también hay una definición legal. Y esa definición legal está aquí, en el artículo 70. ¿Alguien que me pueda hacer el favor de leer ese artículo? El juicio de cuentas tiene por objeto establecer de manera definitiva
si el patrimonio nacional o de las instituciones, entidades o empresas sujetas a fiscalización ha sufrido pérdidas en el manejo de su hacienda, la restitución o pago correspondiente en caso de responsabilidad y la imposición de sanciones de acuerdo con la ley. Vaya, ese es el objeto del juicio de cuentas. Ese es el fin del juicio de cuentas. Y la ley lo reguló. Miren desde qué año lo reguló. Ya sabemos. Entonces ahorita, si se dan cuenta, comenzamos con el artículo 70. Ahí ya vamos a ir desarrollando el procedimiento del juicio de cuentas y del económico coactivo posteriormente. Vale. ¿Cuál es el objeto del juicio de cuentas? Pregunto. La pérdida o disminución del patrimonio de la nación, de las instituciones. Busca establecer de manera definitiva si el patrimonio nacional. Verbo rector. Establecer. ¿Qué? De manera definitiva. ¿Qué más? O de las instituciones. De manera definitiva, si el patrimonio, ¿verdad? ¿Qué es lo que está en riesgo? O de las instituciones, entidades sujetas a la fiscalización han sufrido. ¿Subrayen esto? ¿Han sufrido en qué? En su hacienda. ¿Qué es lo que se busca por medio de este juicio? Ahí está. Restitución. La restitución o el pago de correspondientes en caso de responsabilidad y la imposición de sanciones de acuerdo con la ley. O sea que trae su valor agregado. No solo va a buscar que se recupere, sino que aparte, ¿qué? Va a buscar determinar, ¿qué? La sanción. Como quien dice, usted se robó tanto, o usted malversó tanto, o usted hizo mal manejo de tal cosa, se le lo tiene que restituir. Pero aparte, se ha ganado una sanción. Como quien dice, para que no lo vuelva a hacer, ¿verdad? Para que aprenda. Porque ¿dónde le duele a uno? El bolsillo. Y más en estos sagrados tiempos, van a decir, ¿verdad? Busca la restitución o pago correspondientes en caso de responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad? Responsabilidad civil. Responsabilidad administrativa. Hay diferencia entonces, ¿verdad? Porque hay una responsabilidad civil en otras materias, ¿verdad? ¿Ya? Aparte, si lo condenan por daños y perjuicios, ese es otro rollo. Depende cómo hizo usted su demanda. Y aparte que le van a imponer su multa, su sanción. Pero no crea usted que por cumplir con la responsabilidad administrativa y civil, lo penal ya quedó fuera.
Es posible que le den su procedimiento abreviado en su criterio de oportunidad. O en el mejor de los casos, si el delito lo permitiera, una suspensión condicional. Que la pena sea conmutable. Y hay que ver si está todavía en la ley de aceptación de cargos, si lo permite o no lo permite. Ojo. Tener bajo responsabilidad un cargo no solo es ganar y que votaron todos por mí. También hay que tener conocimiento, porque si no, otro se va a llevar el dinero y usted se lo va a firmar, otro va a gozar y usted se va a gozar, ¿pero qué? La cárcel. Vacaciones permanentes, señor. Vacaciones permanentes en un hotel de 5 estrellas, pero a la inversa, digamos usted. De Mariscal Zavala. Bueno. 71. Aquí ya va el procedimiento, mire. ¿71 quién me apoya? Recibidos los autos, el juez de primer grado dará audiencia a los interesados por el plazo de 15 días, entregándoles copia literal del pliego de reparos no desvanecidos. Como quien dice, ahí ya se da el emplazamiento. ¿Cuándo comienza el emplazamiento? Cuando nos notifican. Ese es el punto de partida. Obviamente, a partir del día hábil siguiente, ¿verdad? En la otra sección alguien me preguntó, licenciado, pero ahí no dice a cuándo se empieza a contar, me dice. Pero usted no sabe que todo empieza a correr a partir de la notificación, pues. Porque no le pueden violentar su derecho de audiencia. Y es más, tanto en el procedimiento administrativo como en el proceso judicial, que hay procedimiento judicial ahí inmerso, no se puede vulnerar el derecho de audiencia. Si se le vulnera el derecho de audiencia, se le está violentando el debido procedimiento, se le está violentando el debido proceso, si ya está en el proceso, se le está violentando el derecho de defensa. Y eso puede dar lugar a una acción constitucional de amparo. Ténganlo claro. Para eso tenemos las herramientas. Por eso yo les dije que no hay mejor arma que nosotros tenemos que las leyes. Hay delincuentes que no le tienen temor a las armas porque están decididos a morirse. Pero sí le tienen más miedo a irse al hotel de 5 estrellas. Más si ya tienen enemigos allá adentro. Entonces, ¿cuál es la arma más poderosa que nosotros tenemos? Las leyes. Y es más, hay muchos delincuentes que con el solo hecho que saben que uno es abogado, ya ni se meten con uno. No lo ven ni como un enemigo, sino que lo pudieran ver en cierto momento como un aliado. Salvo que fuera el abogado del querellante, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el hecho que cuando ustedes se gradúen, ya van a tener un estatus. Y ese estatus les va a dar ciertas prerrogativas. Pero de igual no abusen. ¿Estamos?
Bueno, dará audiencia por 15 días. ¿Qué es lo que hacen cuando nos dan audiencia? Nos entregan una copia literal ¿de qué? Del pliego de reparos. No desvanecido. ¿Qué pasa? Si le dan el emplazamiento y usted no se manifiesta en su defensa, no crean que como en los otros casos se decreta la rebeldía. Sentencia de una vez, ¿vale? De una vez se dicta sentencia. Entonces aquí aplica aquel dicho popular que todos sabemos y que dice que el que calla, ¿qué? Otorga. Que calla, otorga. Entonces le da como quien dice, no se opuso, no se manifestó, dictémosle sentencia, pues. Pero es posible que el juez todavía considere que aunque usted no se haya manifestado, se pueda aperturar a prueba. Eso lo van a hacer los jueces garantistas. Y jueces que consideren que no tienen los elementos suficientes para fundamentar un fallo conforme a derecho. Ahí se recuerdan que este es un juicio ¿de qué? De conocimiento. El juez dictará sentencia. Pero aquí dice, aquí está un salvoconducto. Licenciado, ¿Sí? ¿desde dónde dijo que empezaba el juicio de conocimiento? Perdone. ¿De dónde comienza el juicio? El artículo 70. No, es que no sé qué dijo. 70. Ah, gracias. Artículo 70. Gracias. Gracias. Es que se cortó. Gracias. Artículo 70, ahí está. Ahí no hay pierde, este es bien pequeñito el esquema. A menos que el juez estime necesaria la apertura del juicio a prueba. Ojo, si los interesados piden abrir el juicio a prueba, el juez decretará por un término de ¿cuántos? ¿Por un plazo de cuántos el periodo de prueba? 15 días. Ahí está, 15 días. Plazo que puede ampliarse cuando hubiera prueba fuera del país. Que se podría ampliar ¿hasta cuánto? 60 días. 60 días. 60 días. Vaya, marquen eso. Vencido el término probatorio, el juez dictará sentencia dentro de ¿cuánto? Dentro de los 8 días siguientes. Dentro de los 8 días. ¿Y cuál es el contenido de esa sentencia? Pues ahí está. Condenar o absolver. Condenar o absolver. Condenar o absolver. Ahorita se me ocurrió una pregunta. Del contencioso. ¿Cuál es el contenido de la sentencia en el contencioso? ¿Qué es lo que busca? Eso ya lo sabemos. Ejecutar. No. Contencioso no ejecuta. Revocar. Confirmar. ¿Qué más? Modificar. Modificar. No lo olviden. El derecho es uno. Y lo que hayamos visto atrás, en cualquier momento yo lo puedo preguntar, porque en el examen le puedo preguntar de todo. Y ahorita que se me ocurre, mejor se las digo, porque de repente
se me ocurre y se la hago en el examen, mejor que lo tenga claro. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar hoy. Porque después de dictar sentencia, se puede, ¿qué? Interponer. ¿Qué dice aquí? Apelación. Apelación. ¿Y el expediente será enviado a dónde? Al Tribunal de Segunda Tribunal de segunda Instancia. instancia. Pero aquí les quiero compartir algo. Como son bien portados, y cuando son bien portados, yo los tengo que favorecer en algo. Y cuando son mal portados, sin comentarios, ¿verdad? Sin comentarios, ¿verdad? Bueno, ¿qué fue lo que vimos ahorita? El juicio de cuentas, ¿no? Va, juicio de cuentas. Rick, Tranquilos. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Lo miran? no, Rick. No le. Nada. ¿No se mira todavía? Nada. Se ve todo oscuro. Vaya, voy a dejar de presentar uno y voy a colocar otro. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Se mira? Ahora sí. Ahora sí. ¿Ya vieron que ahí está el esquema? Estaba. Estaba, pero eso fue lo que acabamos de ver. Pero como hay unos que ya quieren, como quien dice, todo servido, ¿verdad? Y si les damos el esquema antes, capaz que no quieren ni hacer el análisis, ni mucho menos leer los artículos. Entonces ahorita vamos a pegar una pequeña revisión de lo que estuvimos hablando. ¿Quién interpone la demanda? La Contraloría General de Cuentas. Va. ¿Ante quién se presenta la demanda? Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas competente. ¿O quién les dice ahí? Jueces de primera instancia. Departamental. ¿Artículo este lo vimos en la Constitución aquel día? ¿Lo vimos o no lo vimos? Ese artículo lo vimos aquel día en la Constitución, ese que les tengo marcado ahí. ¿Pregunta? Artículo 220, ¿vale? ¿Artículo qué dice? 220. Ese ya lo vimos. Y ya vimos el 221 también, ahí se recuerda. ¿El emplazamiento o la audiencia es por cuánto? $15 días. 15 días. ¿La apertura de prueba por cuánto? $15 días. ¿Plazo extraordinario de prueba cuánto? 60 días. 60.
plazo para dictar sentencia. 8 días. Y ya después, apelación dentro del plazo de 3 días. 3 días. Ya vieron qué fácil es. Ya se dieron cuenta qué fácil es. Lo que pasa es que a veces no nos tomamos el tiempo de hacer los esquemas. Si yo les doy los esquemas, capaz que ni leen ni estudian, ni mucho menos los elaboran. ¿Estamos? Pero como se han portado bien, se los voy a compartir. Gracias, Lee. Feliz noche.